Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.3, siempre hablando de sucesiones geométricas, y ahora vamos a hablar de suma parcial, parte 1. Primero nos indica el problema inicial, que sea es igual a 1 más r más r cuadrado más r al cubo más r a la n menos 3 más r a la n menos 2 más r a la n menos 1. Calcular el valor de s menos r por s y determinar otra expresión para s. Nos pide que calculemos la suma de los primeros n términos de la sucesión geométrica a la n igual a sub 1 por r a la n menos 1. Y también que calculemos la suma de los primeros 5 términos de la sucesión geométrica a la n igual a un cuarto, a sub n, perdón, igual a un cuarto elevado a la n menos 1. Vaya, para el primer caso, si nosotros a esta sucesión le vamos a restar s menos r, que significa, vaya, s ya nos lo da, ¿estamos? Y al multiplicar toda esta misma expresión por r, porque es lo que nos pide, que la vamos a restar, la misma s pero multiplicada por r. Significa que cada uno de estos términos se va a multiplicar por r. Estamos r por 1, r por r cuadrado y así sucesivamente. De manera que acá ubicamos la primera expresión, que es s, ¿verdad? Para la segunda expresión, que es rs, ahora ya no va a ir 1, porque r por 1 se hace r. R por r se va a hacer r cuadrado y así sucesivamente. De tal manera que el último término ya no va a ser r a la n menos 1. Porque al multiplicar r a la n menos 1 por r, se nos va a hacer r a la n. Entonces al hacer la resta, ¿verdad? Significa que r se va a eliminar con r. R cuadrado con r cuadrado, r cubo con r cubo y así sucesivamente porque estamos restando. Y al final solo nos va a quedar s menos rs igual a 1 menos r a la n. Vale. De acá se va a obtener entonces, se saca factor común, s. Si yo tomo s, acá me va a quedar 1 menos r igualado a 1 menos r a la n. Si yo quiero despejar s, lo que voy a hacer, que siempre y cuando r sea distinto de 1, ¿verdad? Es que 1 menos r, como está multiplicando, lo paso a dividir. Y nos va a quedar de esta manera. Lo que es igual a tener su recíproco, que sería r a la n menos 1 por r menos 1. Se ha dividido entre 1, se ha multiplicado por 1, perdón. Y ese 1 es menos 1 sobre menos 1. Es decir, esto se ha multiplicado por esto, por eso se ha invertido acá. Entonces tenemos esa expresión. Pero es decir que si r es distinto de 1, 1 más r cuadrado más r cubo más eso y así sucesivamente, es igual a r a la n menos 1 sobre r menos 1. Y si r es igual a 1, es decir que la razón es 1, la suma significa sumar n veces 1, por lo que s es igual a n. De igual manera, en el número 2 nos pedía calcular la suma para a la n multiplicado por a sub 1 elevado a la r menos 1. Entonces, si tenemos esa sucesión y queremos calcular esa suma, simplemente al hacer sustitución vamos a obtener esta fórmula. Y esta es la que nosotros aplicamos para poder sumar términos de una sucesión geométrica. Por eso se nos dice aquí que la suma parcial de una sucesión geométrica a la n, a sub n, perdón, igual a sub 1 por r, que es la razón a la n menos 1, escrita con el símbolo de sumatoria, está dada por va. Esto significa la sumatoria de esta sucesión. Eso es igual, para encontrar la suma, a sub 1, que es el primer término, se multiplica por r a la n menos 1 y se divide entre r menos 1. Pero eso es si la razón es distinta de 1. Pero si la razón es 1, simplemente se va a multiplicar a sub 1 por la cantidad de términos que ya sabemos que representa n. Entonces lo mismo tenemos acá. La razón elevado a la cantidad de términos que estamos sumando, le resto 1 y lo divido entre la razón disminuida en 1 y al final lo multiplico por el primer término. Vale. Para nuestro caso nos pide calcular la suma de los 5 términos, de los primeros 5 términos de la sucesión geométrica. Vamos a resolver eso entonces. Vale. Recordemos que el término general de la sucesión geométrica es a sub n es igual a sub 1 multiplicado por r a la n menos 1. Vale. ¿Qué quiere decirme? Vale, aquí voy a sumar 5 términos. Es decir,
los primeros 5 términos voy a sumar. Entonces, ¿qué significa? Que para la suma, ya sabemos que voy a vamos a obtener ahorita a sub 1. A sub 1, recordemos que es el término que está acá. La razón, ya sabemos que para nuestro caso es un cuarto. Vaya, yo sé que la razón es un cuarto. La cantidad de números que quiero sumar son 5, los primeros 5 términos, por lo tanto n es igual a 5. Ahora bien, a sub 1. ¿Quién es a sub 1? Para nuestro caso acá no se mira ningún a sub 1 y tendría que ir acá, pero ya sabemos que como no está, ya sabemos que es 1, entonces nuestro primer término es 1. Si aquí hubiese un 2, pues nuestro a sub 1 sería 2. Si hubiese un 5 aquí, entonces nuestro a sub 1 sería 5. Pero como no hay acá afuera, ya se sobreentiende que entonces es 1. Ahora simplemente para encontrar la sumatoria, nos fijamos en la razón. La razón es diferente de 1. Entonces, como la razón es diferente de 1, para la suma vamos a aplicar esta fórmula. Es decir, que la suma de los primeros 5 términos va a ser igual a sub 1 multiplicado por r a la n menos 1 dividido entre r menos 1. De esta manera voy a encontrar esa suma. Por lo tanto, la sumatoria de los primeros 5 términos va a ser igual a sub 1, que es 1, multiplicado por r, que sería un cuarto, pero ese un cuarto va elevado a la n, es decir, a la 5. A eso se le resta 1. Y eso se divide entre r, que es un cuarto, menos 1. De esta manera. Y ahora basta con que yo haga esas operaciones. Significa que es como que yo tenga 1 multiplicado por 1 a la quinta es 1. 4 a la quinta es 1024. Menos 1. Sobre un cuarto menos 1. Esa operación ya la podemos hacer de una vez. Vale. Si nos cuesta trabajar con con decimales, con fraccionario, podemos hacerlo en la calculadora de una vez también. Un cuarto menos 1 me da menos 3 cuartos. Entonces acá sería menos 3 cuartos. Y si yo quiero hacerlo de manera manual, entonces simplemente sería un cuarto menos 1. Aquí hay un 1, ¿verdad? Sacó el MCM, que es 4. 4 entre 4 es 1, 1 por 4. 4 entre 4 es 1, 1 por 1 es 1, menos 4 entre 1 es 4, 4 por 1 es 4, y 1 menos 4 es menos 3 sobre 4. Y así obtenemos el menos 3 cuartos. Vale. Entonces eso equivale a tener 1 multiplicado por, dejo el menos 3 cuartos aquí abajo, ahora voy a hacer menos 1024 menos 1. Es el mismo proceso. Si yo quiero hacerlo en la calculadora, coloco 1 sobre 1024 menos 1. Y me va a generar menos 1023 sobre 1024. O sea que colocaría menos 1023 sobre 1024. Por lo tanto, eso es igual a 1 por menos entre menos es más, entonces me va a generar más. Ahora extremo por extremos y medios por medios, porque tenemos una división de fracciones, ¿verdad? Significa que voy a multiplicar 1023 por 4, sería entonces 1023 por 4 sobre 1024 por 3. De esta manera. Y entonces, al hacer esa multiplicación, para nuestro caso acá yo puedo simplificar antes de multiplicar. Por ejemplo, acá yo puedo sacar mitad es 2. Mitad 512. Mitad 1. Mitad 256. Tercera 1. Tercera 341. Y al final entonces me queda 1 por 341. 341 sobre 256. Y esta sería la sumatoria. Y si yo quiero saber en decimales cuánto es, pues simplemente divido 341 entre 256
y me sale que aproximadamente es 1.33. Así de sencillo. Ahora bien, no nos vamos a complicar acá porque son fracciones y todo, simplemente podemos resolverlo. La clave está únicamente en conocer la razón, cuántos términos voy a sumar, conocer el término sub 1 o el primer término y aplicar esta fórmula y solo sustituir y hacer las operaciones para llegar a nuestra respuesta. Eso es lo único que tendremos que hacer. Siempre recordando, ¿verdad?, que en este caso, si la razón es distinta de 1, se aplica esta fórmula. Si la razón es igual a 1, entonces simplemente se va a aplicar n multiplicado por a sub 1. Acá les comparto las respuestas que les van a dar en cada uno de los ejercicios. En el primero sería 945, en el segundo menos 63, en el tercero 244 sobre 81 y en el último 1111 sobre 648. Esas serían las respuestas que obtendrían en cada uno de esos problemas. Recordando, ¿verdad?, simplemente esa aplicación de la fórmula, identificación de R, de cuántos términos voy a sumar, que es n, y del primer término, que ya sabemos que el primer término siempre está a la par de la razón en el término general.